cuáles son las emociones que se esconden detrás de la columna vertebral. Hola, soy Mar Horta Cantón, soy terapeuta integral y especialista en biodescodificación. Y hoy vamos a ver cuáles son las emociones que se esconden detrás de la columna vertebral, concretamente con nuestras cervicales. Bueno, antes de nada, comentaros que, como bien sabemos, la columna vertebral es un sistema articulado desde la cabeza hasta la pelvis y además se divide en varias regiones. Una es la parte cervical, otra es la parte dorsal, las lumbares, el sacro y el coxis. Y consta de varias curvaturas. Una es la cifosis, que se produce, es una curvatura que se produce en las dorsales y en el sacro. Sería esta curvatura, la típica chepa que decimos, ¿no? La típica, el jorobado, ¿no? La típica chepa. Por supuesto, esa curvatura tiene que estar bien, tiene que estar equilibrada. Cuando hay un exceso es cuando se produce todavía mucha más esa cifosis y empieza a producir síntomas, ¿vale? Pero simplemente lo único que quiero que sepáis es que la columna no es recta, sino que tiene varias curvaturas. Esa cifosis, ¿vale? Que se produce en la dorsal y en el sacro. Y la lordosis es al contrario. La otra, a ver si cogemos, pues esta es la cifosis con la nariz, vamos a imaginar que está aquí, pues la lordosis es lo contrario, donde también la nariz está aquí, ¿no? Esta sería la lordosis, que se da en las cervicales y en las lumbares. Si la curvatura es normal, pues el modo de andar es estabilizado. Cuando ya no son curvaturas normales, empiezan los problemillas. Bueno, simplemente como culturilla deciros que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 en el sacro, aunque están soldadas, y el coxis. En realidad, nuestra columna es nuestro sostén. Son como las paredes maestras, los muros de carga de nuestra casa. Por lo tanto, tienen referencia con tu vida, tienen referencia con toda la estructura de tu vida, tiene referencia con tus valores fundamentales, con tus creencias, tiene referencia con cómo piensas, cómo te estás relacionando con los demás, cuál es la comunicación que tienes con los demás, qué es lo que haces. Recordar simplemente que esa desvalorización es el rechazo a construirnos con valores nuevos. Y aquí pues tendría como mucho más sentido. Y al final lo que estamos haciendo es cuestionarnos siempre nuestro valor. Bien, pues porque nos comparamos en demasía, bien porque siempre nos estamos fijando en ese resultado, si seré capaz de hacerlo, si no seré capaz de hacerlo, en vez de lanzarnos y decir, no importa lo que salga, lo voy a intentar, ¿no? Con una buena actitud. También nos desvalorizamos cuando hay como esa impotencia porque nos sentimos obligados a soportar una determinada situación que no queremos. Y luego, por supuesto, el respeto, como hemos estado diciendo, a nuestros valores, a nuestras creencias, que aquí cogen todavía mucha más importancia al estar hablando de la columna vertebral, porque, como os he comentado, son nuestros valores fundamentales, son nuestros muros de carga. Como estamos hablando de la parte osteoarticular, pues hay un sentido biológico que es el movimiento, le corresponde la capa del mesodermo nuevo, que siempre, todo lo que tenga que ver con el sistema osteoarticular tiene un sentido biológico, que es el movimiento, y tiene un conflicto biológico, que es la desvalorización. Luego ya cada vértebra va a ser lo que le dé esa
tonalidad, le va a dar como ese apellido, le va a dar esa cualidad a esa desvalorización. En concreto, el conflicto de las cervicales tiene relación con una comunicación verbal con los demás, con una comunicación en coherencia entre lo que pienso, entre esa cabeza y lo que hago, ese cuerpo. Y los síntomas tienen que ver tanto con lo que dices como con lo que interpretas. Con las dos cosas. En realidad es esa desvalorización en la comunicación verbal con los demás. Esa comunicación se vive con desvalorización. Pero también aquí hay un resentir. Hemos dicho que esa columna vertebral tiene que ver con nuestra estructura, son los muros de carga de nuestra casa. Así que ese resentir va a tener que ver con determinadas preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Las personas con problemas de espalda sienten una falta de apoyo, en la vida. Son personas también que se sobrecargan demasiado y además se presionan tanto que no pueden aguantar. Incluso son personas que tienen como demasiada responsabilidad, se echan demasiada responsabilidad, se cargan con demasiada responsabilidad sobre sus espaldas. Las lumbares, simplemente recordar que tiene relación con los demás en comparación. Las dorsales, aquí hay una desvalorización porque nos creemos que somos el pilar de la familia, que somos el pilar del clan. Y las cervicales, como ya os he comentado antes, hay una desvalorización, pero en la comunicación verbal con los demás. Las personas que tienen dolor en la espalda alta son personas que necesitan dejar de creer que tienen que hacer todo para garantizar el bien de los demás. Siempre piensan que tienen pues ese sostén, esa carga y que son ellos con esa responsabilidad que se echan encima los que tienen que garantizar el bien de los demás. Pero ahí tendríamos que cambiar la forma de ver todo si queremos solucionarlo y simplemente si queremos hacer algo, pues que lo hagamos pues porque nos apetece, porque queremos hacerlo, por el simple placer de hacerlo. Aquí a esas personas habría que decirles que tienen que aprender una serie de cosas, ¿no? Como volver a construirse de nuevo. Y para ello tendrían que empezar a sentir que no son el sostén de todo el clan. También tendrían que aceptar la idea de que los demás pues no piensen como tú, no piensen como tú quieres que piensen y que los demás no tienen por qué hacer lo que te haga feliz. Y eso, el que los demás no hagan lo que tú quieres que hagan porque así te hace sentir feliz, no significa que no te quieran. Así que deberíamos aprender a pedir lo que necesitamos, que muchas veces estas personas lo callan, no lo hacen, porque es como que la otra persona se tiene que dar cuenta de lo que tú necesitas y no es así. Necesitamos aprender a pedir lo que necesitamos. Y además, pues lo que también necesitamos es querernos un poquito más, amarnos un poquito más, porque cuando te quieras lo suficiente, pues no va a haber necesidad de ello, no va a haber la necesidad de agradar a los demás. Bueno, hemos visto esa desvalorización, ese conflicto biológico, ese nombre que le da y luego también tenemos la cualidad de las cervicales que tiene que ver con esa comunicación. O sea, resumiendo, desvalorización, conflicto biológico general para toda la parte osteoarticular.
Las cervicales ya nos dice algo más. Nos estamos desvalorizando en nuestra comunicación verbal con los demás. Y luego tenemos que ver también cuál es el significado de cada vértebra, que lo vamos a ver súper rápido. La C1 tiene que ver con la expresión y tiene que ver con la desvalorización porque no te sientes escuchado, porque no te sientes escuchada. La C2 junto con la C1 nos permite mover la cabeza para decir sí, ¿vale? O para decir no. Y también tiene la sensación de no sentirte escuchado, pero es una comunicación más profunda. Por ejemplo, imaginaros una persona creyente que reza pues para que se recupere pues un ser querido y al final la persona fallece. Bueno, pues ahí va a haber como la sensación o la desvalorización por no sentirse escuchado en esa comunicación profunda, ¿no? En este caso, pues con Dios o con un ser superior o con una conciencia superior. Bueno, la C3 también tiene que ver con esa desvalorización, pero el matiz es en no sentirnos capaz de decir las cosas. Y también va a tener que ver con una desvalorización con respecto a la imagen. Por ejemplo, cuando sale acné o cuando salen eczemas en la cara, tienen ahí esa relación. La C4 tiene que ver con una comunicación, pero más concreta, una desvalorización en la comunicación, pero más concreta, más real, en el día a día, en nuestra comunicación de nuestra vida cotidiana. La C5 tiene que ver con esa desvalorización, pero aquí hay como un contexto de injusticia y ese contexto de injusticia lo que quiere es intentar arreglar las cosas y solucionarlas. La C3 es el conflicto de no querer bajar la cabeza ante la autoridad. ¿Vale? Hay un conflicto de injusticia como la C5, pero aquí lo hay con humillación. Incluimos un poquito eso. Y la C7 son conflictos de injusticia y humillación como en la C6, pero son conflictos más recientes. Otra cosita, antes de poner un ejemplo para que lo entendáis un poquito todo, es que el dolor de la parte superior, por ejemplo, ese dolor en la parte del cuello que baja hacia el hombro, ahí la persona lo que tiene es un sentimiento de falta de apoyo emocional, la sensación de no ser amado. Dicho esto, y para que se entienda, y uniendo un poquito todo lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que ocurre cuando nos duelen las cervicales? Una persona que de pronto le da una contractura en el cuello o que empieza a dolerle el cuello. ¿Qué nos está diciendo ese síntoma? Pues mirar, lo que nos está diciendo ese síntoma es que cuando quieres decir sí, dices no, o cuando quieres decir no, dices sí. Y por eso te estás desvalorizando. Y precisamente el dolor que tienes en esas cervicales es lo que te está avisando para que te des cuenta de la falta de coherencia, ¿no? Tu cuerpo ya te dice, estás teniendo una falta de coherencia entre lo que vas a hacer y lo que estás pensando, ¿no? Y es como si te impidiera decir ese sí o te impidiera decir ese no en cada caso. También tenéis que mirar algo más, ¿vale? Aparte de, vale, nos duele el cuello, ya sabemos que hemos tenido una situación en la que nos hemos sentido desvalorizados o nos estamos diciendo desvalorizados, que cuando queremos decir sí, decimos no, y cuando queremos decir no, decimos sí. Pero ¿por qué nos sentimos desvalorizados en esa circunstancia? Porque aquí tiene que ver con sentirnos sometidos u obligados a estar calladas o callados porque está la autoridad delante, porque hay una autoridad que nos hace que agachemos la cabeza y a lo mejor no queremos. Normalmente la autoridad siempre es el padre o la madre, pero claro, ese, digamos, arquetipo de padre y madre
nos lo encontramos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Vuelve a aparecer en distintas personas y seguimos reviviendo ese conflicto. Pues, por ejemplo, en un jefe, en otro familiar, en algún amigo, y al final eso es lo que vamos a ir haciendo. Resumiendo, nos desvalorizamos ante una situación en que queremos decir sí y decimos no, o viceversa, el dolor nos está reflejando la falta de coherencia y nos vemos obligados a callarnos porque está la autoridad. ¿Cuál sería la clave para resolucionar y arreglar todo esto? Bueno, pues una nueva manera de interpretar la vida, una nueva manera de construirnos con valores diferentes, el sentirnos en paz con la vida, el amarnos, el darnos la capacidad de ver lo que hay detrás de la situación, no solo verlos con estos ojos, sino intentar verlos con los ojos del alma, el quererte, porque si te quisieras y te amaras, no tendrías que agradar siempre a los demás. Y simplemente para terminar, me gustaría recordar que no basta con identificar la emoción que te provoca el daño, sino que debes buscar nuevos valores. Muchas gracias, espero que toda esta información la aprovechéis, os valga y hasta el próximo vídeo.